Hoy el tema de reflexión es la educación y la Iglesia Evangélica Bautista de la Luz damos gran importancia a la formación para adorar al Señor con una base. Por ello damos importancia no solamente, como vemos en estas fotos, a la formación de adultos, así como de niños, que tanto en actividades de culto como en el ámbito de la escuela bíblica o escuela dominical son muy significativos. Asimismo, también trabajamos en el ámbito de discipulado, formando para caminar tras Jesús y seguir lo que el Señor quiere. Proporcionamos libros adecuados, tenemos una librería, una biblioteca y animamos también por medio de una disciplina a leer la Biblia al menos durante un año de forma seguida. Todo ello para desarrollar lo que es el tema de hoy, una formación que nos mueva a adorar a Dios. Estamos en el tiempo de la comida rápida. Es el tiempo de microondas, ¿verdad? Desde hace ya años la gente se acostumbra a calentar todo rápido para salir corriendo. Hace años se conocían las canciones de esos amores de verano, Summer Love. Es decir, el hecho de tener un amor durante un tiempo, cambiar, cosas rápidas que valen hoy y mañana no valen. Las cosas de Dios son diferentes. No es de cocinado rápido. Necesitamos una vocación y una adoración fundamentada en la palabra de Dios. Que esté bien cocinada, que esté dirigida por el Espíritu Santo, que esté en el fuego de esa cocina donde el Espíritu de Dios es el que forja aquello que es bueno y que es para siempre. Hoy vamos a tener con nosotros al pastor Sergio Martín, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Zaragoza, y también director del Ministerio de Educación, Teología y Adoración, que en sus siglas se llama META, que es un ministerio de la UEB. Y también tendremos oportunidad de escuchar una invitación del rector de nuestra Facultad de Teología de la UEB, el rector Julio Díaz Piñeiro. Me gustaría que podamos comenzar con la base de la palabra de Dios. Dice la Escritura que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Y fijaros, son los salmos los que nos hablan de la importancia de la Biblia. Y los salmos eran himnos, cánticos, expresiones de alabanza y de adoración. Pero una alabanza fundamentada en los principios y en la voluntad de Dios. De esto, el pastor Sergio Martín va a estar compartiendo en este tiempo de oración y de refrigerio para el verano. Os doy a todos la bienvenida y nos alegra que podamos estar juntos. Aquellos que estáis incluso fuera de España, aquellos que en estos momentos pudiera ser que estéis confinados por el tema de la pandemia. Nos gustaría que tuviéramos juntos un tiempo de refrigerio en el Señor, en estos momentos, en este tiempo que tú también te estás uniendo. Y nos alegra que puedas estar con nosotros. Deja una nota en el YouTube donde aparece el vídeo. Si no estás suscrito, acuérdate de hacerlo. Queremos continuar y queremos hacerlo poniendo delante de Dios nuestras vidas. Sabemos que en cada contexto familiar de la Iglesia hay necesidades diferentes. Nosotros que nos congregamos en la Iglesia Evangélica Bautista La Luz en Málaga, pues formamos una familia con diferentes necesidades, nos apoyamos en oración y hay algunas personas que me pedían que orásemos por algunos temas determinados. Os recuerdo que este es un buen tiempo para abrir el boletín de nuestra congregación. Los que formáis parte de otras congregaciones, también pensad en las necesidades, oremos unos por otros, orad por vuestras familias de la fe también. Y como digo, algunas personas de nuestra congregación me pedían que orásemos por algunas personas. Mari Carmen Guerrero me pedía que orásemos por su hermana Paqui Guerrero, que la van a operar en breve y será una operación importante. Oremos por ella, para que el Señor toque su vida. Y mientras estoy anunciando esto, lo estoy poniendo en oración también. Oremos por Tere,
Tere Ortega. Ella es la hermana de Paco Ortega, un hermano también de nuestra congregación. Su esposa Toñi me pedía que orásemos por ella, está ingresada en el hospital y está en una situación bastante seria. Hay diferentes motivos, no voy a mencionarlos ahora todos. El próximo miércoles tendremos un reparto de alimentos con muchas familias que tienen necesidad. Pongámoslo también delante de Dios. Busquemos que Dios bendiga a su iglesia en toda la proyección de servicio que tiene en estos momentos. Vamos a orar y vamos a abrir ese tiempo en oración. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú vas delante de nosotros abriendo camino. Que es verdad que podemos encontrarnos rodeados de muchas necesidades, pero también sabemos que tú eres el que nos das la fortaleza, la salida, los recursos para hacer frente a cualquier cosa. Y pedimos que nos ayudes, que nos enseñes a orar unos por otros. Ponemos delante de ti a las personas que hemos mencionado, los hermanos y familias de nuestra iglesia que tienen necesidades diversas de trabajo, situaciones distintas. Ponemos los proyectos de servicio delante de ti. Señor, obra tú en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo en medio de este tiempo de pandemia, de situaciones a veces muy críticas en diferentes lugares de nuestro país también, que la mano poderosa de sanidad, de bendición, de oportunidad esté obrando, Señor, en cada familia. Nos ponemos delante de ti y pedimos que nos guíes en este tiempo, que sea un tiempo de refrigerio para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera dejar con vosotros una alabanza a Dios que está basada en este tema, tu palabra, la importancia de la palabra de Dios. Vamos a sintonizar con este cántico, alabando a Dios, pero al mismo tiempo dándole importancia a su palabra, asumiendo su voluntad para nuestras vidas. Que hay en mí, con tu voz vida das, tus promesas nunca fallan y tu voz vale más que las riquezas.
las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pues esta alabanza a Dios nos introduce en el tema y presentación del pastor Sergio, director del Ministerio de Educación, Teología y Adoración de la UEB. Sergio es malagueño junto con su esposa, los dos, Yolanda y él, son pastores en la Iglesia Bautista de Zaragoza. Muchos los conocéis. Sergio es hijo de Paco Martín y de Paqui. Es decir, que ya hemos visto en nuestra congregación, ha estado predicando. Además, para mí fue un privilegio también conocerlo. Pude ser su profesor en el tiempo de la Facultad de Teología y la verdad es que son personas, como digo, cercanas, sencillas, pero formadas para servir al Señor y damos gracias por ellos. Así que os dejo con esta importante reflexión que nos viene bien para hacernos ver la importancia de la palabra de Dios, la Biblia. Hola queridos hermanos, muchas gracias por compartir este tiempo y por dejarme a mí también participar en este tiempo tan especial de verano. Muchas gracias también Pastor Juan Manuel Quero por esta invitación. La verdad es que es un privilegio, no solamente como pastor de la Iglesia de Zaragoza y director del Ministerio del Meta de la UEB, sino también como hermano vuestro. Y dado que este año pues, no hemos podido acompañaros en ningún culto, pues al menos por este medio sí que podemos hacerlo. Estamos dentro de una serie en la cual, como bien sabéis, estamos estudiando diferentes temas y hoy, en esta mañana, yo quería hablaros acerca de educación y adoración. Son dos de los pilares de ese trípode que forma el Ministerio del Meta, Ministerio de Educación, Teología y Adoración, pero evidentemente al hablar de educación, pues como vamos a ver en este ratito, vamos a estar hablando acerca de Dios, no podemos hablar de otra cosa, ¿verdad? Y para eso, pues me gustaría que pudiéramos reflexionar acerca de algunos aspectos que en esta tarde voy a hablar de dos aspectos que son clave y que son los que el título describe: adoración y educación, o educación y adoración. Como decía, son los dos pilares básicos del Ministerio del Meta, pero al mismo tiempo son dos pilares básicos para nuestras vidas como cristianos. Y por eso me gustaría que reflexionáramos acerca, en primer lugar, de la palabra como el objeto de nuestro ministerio. No solamente de nuestro ministerio, sino de nuestra vida cristiana y, por lo tanto, como consecuencia del ministerio que realizamos, sea en la iglesia, sea en la UEB o sea donde sea. La palabra de Dios tiene que ser central en nuestras vidas. Por eso educamos acerca de las Escrituras, uno de los pilares básicos de las iglesias bautistas a lo largo de la historia. Algo que ha caracterizado a nuestras iglesias siempre, el uso de las Escrituras, pero también el estudio sistemático de las Escrituras. No solamente desde el púlpito, como muchas iglesias evangélicas pues también hacen cada domingo, sino estudiarlo a través de discipulado, a través de la escuela bíblica, la escuela dominical, desde pequeños hasta mayores, algo también importante. Hay muchas iglesias que solamente se estudia la palabra en clases para los niños, la escuela dominical es para los niños. Y para nosotros, pues creo que es importante que sea cual sea la edad que tengamos, estemos continuamente estudiando la palabra de Dios. Precisamente porque eso que he dicho, la palabra de Dios, la Biblia,
creemos, entendemos y confiamos y así también vivimos, sabiendo que es la palabra de Dios revelada para todos y cada uno de nosotros, con sus planes de salvación y también con sus planes para nuestro día a día. Constantemente en la palabra se habla acerca de la propia palabra como la palabra de Dios, ¿verdad? El Salmo 119 es uno de los textos en los que hemos estado meditando en nuestra iglesia en Zaragoza durante este verano, un poquito antes. Salmo 119 está lleno de alusiones a la palabra, los mandamientos, los preceptos, la guía, los consejos, los mandamientos del Señor, y es un salmo que os invito a que podáis estudiar de una manera personal y que podáis sacar vosotros vuestras anotaciones de todas las cosas que se dicen en ese salmo acerca de la propia palabra de Dios. Los profetas vivieron llamando al pueblo de Dios a volverse y a obedecer su palabra, resaltando la importancia de saber guardar la ley, de obedecerla, esos mandamientos y decretos que el Señor dio a su pueblo. En Hechos de los Apóstoles hay un pasaje muy conocido también donde se nos anima de manera indirecta a ser como los bereanos. Dice que estas personas de Berea eran más nobles que los de Tesalónica y recibieron la palabra de Dios con toda solicitud y la escudriñaban cada día para ver si las cosas que los apóstoles, en este caso Pablo, les predicaba eran ciertas o no. En Hechos capítulo 10 y versículo 11 lo vemos. Pablo por eso también insistió a Timoteo a nutrirse de la palabra. En la primera carta, en el capítulo 4 y versículo 6, dice y anima a Timoteo a usar bien la palabra de la verdad. Eso lo encontramos en segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 15. A predicarla y a animar con ella a tiempo y fuera de tiempo. También la segunda carta en el capítulo 4 y versículo 2. Y fue gracias a sus cartas a Timoteo, las cartas de Pablo, que sabemos y podemos recordar que la palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 en adelante. El propio Jesús, ¿verdad? Cuando vemos su testimonio, vemos su vida, vemos su ministerio, vemos cómo Él nos enseñó en la práctica a cómo usar la palabra. Él la usó para confrontar a Satanás en esa guerra espiritual, en esa lucha espiritual que Él mantuvo en sus tentaciones y que vemos en Mateo capítulo 4. También la usó Jesús para hablar acerca de errores y señalar errores doctrinales. En Mateo 22, 29, ese pasaje que dice: erráis porque no conocéis las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. Tema también importante para nosotros. Usar la palabra para confrontar al enemigo, usar la palabra para señalar errores doctrinales, usar las Escrituras para enseñar la verdad. Si recordáis, los dos que iban camino de Emaús después de que Jesús muriera y ya resucitara, ¿verdad? Él apareció a estas dos personas, a estos dos discípulos, y les habló usando las Escrituras para recordarles todo lo que acerca del Mesías se había anunciado. Y por último quería señalar cómo Jesús también usó las Escrituras antes de este episodio con los dos de Emaús para señalar y para recordar a sus discípulos todo lo que le iba a acontecer acerca de su arresto, de su muerte, de su crucifixión y de su resurrección. Los evangelios de Mateo y Juan así lo recogen. ¿Tiene alguien duda acerca del poder de la palabra de Dios, de su procedencia, de la Biblia como palabra de Dios? Pues para nosotros, como pueblo suyo, no solemos tener duda acerca de eso. Pedro escribió que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y bueno, podría terminar aquí y podría decir, pues mirad, esto es la importancia que tenemos de estudiar la palabra, coger la palabra como guía de vuestra alabanza, de vuestra adoración al Señor, pero creo que nos quedaríamos cortos, porque si bien es importante ir a la palabra, esa palabra de Dios revelada, para leerla, para aprenderla, para estudiarla, para aplicarla, creo que más importante aún es que prestemos atención de que si bien la Biblia es el objeto
de nuestro ministerio y debe ser el objeto de nuestro día a día. Jesucristo es la palabra encarnada, el Logos hecho carne, y es realmente en quien yo creo que tenemos que centrar sobre todo nuestra atención para imitarle, como Pablo también habló a los Efesios, y bueno, todas las cartas están llenas, y el propio Jesucristo dijo que él debía ser a quien imitáramos. El propio Pablo dijo: imitadme a mí como yo imito a Jesucristo. ¿Cuántas personas hay que se dedican a estudiar la Biblia en profundidad, pero que apenas pudiéramos decir que su corazón está lejos de Dios? El pueblo de Dios ya cayó en eso, es verdad, de que ni siquiera le hacían caso a la ley. Pero a lo que quiero apuntar es que es importante estudiar las Escrituras, es importante estudiar la Biblia, apasionarnos por ella. Antiguamente al pueblo evangélico se le conocía como el pueblo del libro. Yo recuerdo de pequeñito íbamos con la Biblia en la mano y algunas veces éramos motivo de burla o de, hace apenas 50 años también, de persecución aquí en España. Ya la palabra de Dios la llevamos en nuestros dispositivos móviles, en la tablet, en el ordenador. Pero hermanos, hemos de tener cuidado, porque lo que no podemos es volvernos en bibliólatras. ¿Por qué digo esto de bibliólatras? Pues mirad, porque hay muchas personas que centran toda su vida en intentar proteger a la Biblia, su pureza, luchar contra las traducciones que no sean, en este caso las nuestras, Reina Valera del 60, despreciar, incluso, con tristeza digo, insultar públicamente a otras personas que no apoyan su postura acerca de la inerrancia bíblica, de la infalibilidad de la Biblia, y eso creo que nos hace desviarnos y olvidar de que por quien tenemos que tener verdadera pasión es por Jesucristo, el Logos de Dios, el Verbo hecho carne. Jesús fue ejemplo de saber usar la palabra, como he dicho, pero fue más que eso, fue la misma palabra. Todo su ministerio, todos sus milagros, toda la realidad que le rodeó, sus relaciones, estaban centradas en la palabra. Jesús dio testimonio de ser Dios mismo, ¿verdad? Y lo hizo con sus hechos. Recordamos en Juan capítulo 10 cuando dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creeríais. Él se estaba identificando constantemente como el mismo Dios. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, porque de esa manera conoceréis y creeréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y es un llamamiento a fijarnos en su vida y también a aprender de ello, pero evidentemente con sus palabras, ¿verdad? La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan capítulo 12, versículo 24. Como digo, su vida, sus actos y sus palabras fue lo que realmente levantaron pasión en el pueblo de Dios, en aquellos que tuvieron el gran privilegio de poder vivir y conocer a Jesús, a Dios hecho hombre. Hay un texto sobre el que me gustaría llamar vuestra atención y finalizar con él, que se encuentra en Marcos 6, del 30 al 44. No lo voy a leer porque ahí se narra uno de los milagros más conocidos de Jesús, y es la alimentación de los 5.000. El detalle sobre el que quiero llamar la atención, y para que después vosotros vayáis y lo estudiéis por vuestra cuenta y podáis mirarlo, es que Jesús llamó a sus discípulos a irse a un lugar, a retirarse y poder descansar. Y fue precisamente cuando la gente vio que Jesús y sus discípulos iban hacia otro lugar que decidieron seguirle. Dice la Escritura que fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Después se nos relata en el pasaje paralelo de Mateo que sanó a los que estaban enfermos. Aquí en Marcos se dice que les enseñó muchas cosas. En Lucas que les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que eran curados. No sé si habías pensado alguna vez en que esa pasión de las personas por buscar a Jesús fue lo que desencadenó al final ese gran milagro. Jesús estuvo largo tiempo con ellos, porque ellos le buscaban, no tuvieron apenas tiempo para descansar. Hicieron kilómetros y kilómetros con tal de verle y escucharle.
Por eso no solamente iban a buscarle al monte, iban al templo, iban a la sinagoga, se metían en las casas donde Jesús estaba, y por eso sus discípulos también deseaban estar a solas con él. Y en esos encuentros a solas vemos en la palabra que era cuando ellos le preguntaban acerca de enseñanzas más profundas que querían tener. Gregory Ogden, un estudioso acerca del discipulado, dice que la fascinación de la persona de Jesús es la base del discipulado. El magnetismo de la vida y ministerio de Jesús fue lo que atrajo a los discípulos a seguirles. Y una vez ocurrió eso, pues evidentemente decidieron seguirle, y pudo Jesús entonces establecer una relación con ellos, donde progresivamente les iba formando para que continuaran ese ministerio tras su partida. Mira, parece que no hemos hablado nada acerca de la adoración, pero podríamos mencionar el capítulo 4 de Juan, ¿verdad? Cuando Jesús dijo a la mujer samaritana que los que adoran a Dios es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa es la centralidad de la palabra también en nuestra vida de adoración, pero entendiendo la vida de adoración como todo lo que somos, todo lo que hacemos para Dios, estaba recordando en nuestras clases de teología sistemática, donde se nos decía que la finalidad última de la teología sistemática es guiarnos a la doxología. Es decir, la teología, el conocimiento de Dios, nos guía a la adoración. Cuanto más aprendemos y más conocemos a Dios, más surge en nosotros ese deseo de adorarle, de agradecerle, de entregar nuestras vidas a Él, de renovar nuestra experiencia en el Espíritu. Eso es, hermanos, lo que deberíamos pretender no solamente con el ministerio del Meta, sino en cada una de nuestras iglesias, en cada una de nuestras vidas. Por eso mi deseo, y termino aquí con vosotros en esta tarde, mi deseo es que Colosenses 3:16 sea una realidad, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mi deseo es que podamos tener esa pasión por Dios, experimentando lo mismo que los dos que iban en el camino de Maús. ¿Recordáis que ellos dijeron, no ardía nuestro corazón cuando estaba con nosotros, cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Que eso sea lo que ocurra en tu vida cuando vayas a la palabra, cuando la estudies y cuando te encuentres con nuestro Señor Jesucristo. Mi deseo es que podamos creer y crecer en esa pasión a Dios, imitando a los bereanos, escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que nos enseñan está de acuerdo a lo que ella dice. Mi deseo, queridos hermanos, es que podamos aprender a usar las Escrituras como Jesús la usó. Y mi deseo es que podamos ser personas apasionadas por Dios, que continuamente estén deseando aprender de Él, ser educados en Él y también adorarle. Así que, hermanos, de nuevo, muchísimas gracias por este tiempo. Espero que esta breve reflexión os ayude a profundizar muchísimo más y que en esta tarde pues también este pueda ser motivo de vuestra oración, ¿verdad? El pedirle a Dios que Él nos enseñe a través de su palabra, que nos enseñe a centrarnos y a imitarle a Él, que nos enseñe también a adorarle como a Él le agrada. Un saludo a todos, que el Señor os bendiga. Adiós, adiós. Después de este tiempo vamos a dar oportunidad a que el doctor Julio Díaz Piñeiro, persona que conozco desde hace muchos años, amigos desde hace mucho, pueda compartir también una invitación. Porque mirad, es importante la educación, es importante que nuestros niños aprendan en la palabra. Hemos visto al principio algunas fotos de la importancia que damos en nuestra iglesia al estudio de la palabra. Pero es importante que cuando Dios nos llama para algo específico, como puede ser la pastoral o puede ser cualquier otro ministerio, nos preparemos bien. Y la Facultad de Teología de la UEB también tiene ese propósito, formar a los obreros, a los hermanos para el ministerio cristiano. Julio nos va a indicar algunas cosas. Hola, me llamo Julio Díaz y soy el rector de la Facultad de Teología de la Unión Evangélica Bautista de España, ubicada en la ciudad de Alcobendas, muy cerca de Madrid, capital, una institución teológica enfocada plenamente en la capacitación, en la formación de los hombres y mujeres que Dios está llamando a su servicio en el ministerio cristiano. Para ese propósito ofrecemos diferentes titulaciones, desde máster,
pasando por grado en teología, diploma en estudios teológicos, certificado en estudios teológicos, tanto modalidad presencial como modalidad a distancia, todo ello con el propósito de alcanzar a todas aquellas personas que os sentís llamadas por Dios a servirle en el ministerio cristiano y que reconocéis la necesidad de adquirir herramientas y conocimientos para el ejercicio de esa labor. Todos somos conscientes de que la situación de crisis sanitaria que estamos atravesando todavía en nuestro país en estos últimos meses pueden significar un freno para aquellas aspiraciones, para las aspiraciones de muchos de vosotros que quizás pensabais en venir a la facultad, a esta u otros seminarios, pero que pensáis que las circunstancias no lo aconsejan. Bueno, quiero deciros que precisamente ahora es el momento de dar un paso valiente, es decir, queremos servir al pueblo de Dios y queremos hacerlo desde la renuncia, desde el compromiso, desde el sacrificio, y por lo tanto te digo en el nombre del Señor que no tengas miedo, que si sientes en tu corazón que tienes que prepararte para servir a tu Dios y Señor, que lo hagas, y esta facultad de teología está dispuesta a abrirte sus puertas para acompañarte en ese proceso de formación, no solamente en conocimientos intelectuales, académicos, sino en la formación del carácter, en el desarrollo de tu vocación y en la afirmación de tus convicciones cristianas. Ya la facultad ha abierto su plazo de inscripción y nada más nos gustaría que tenerte dentro de esa próxima promoción de estudiantes que ingresen en la facultad. Estamos a tu disposición en nuestra página web y en los teléfonos de contacto que puedas encontrar en ella, pero ánimo, sé valiente y ven, sé parte de este lugar. Que Dios te bendiga. Damos gracias a Julio también por esta invitación y nos sentimos todos invitados. Es una oportunidad, incluso que podríamos pensar en la manera de un día visitar esta facultad de teología para poderla conocer y estar allí un tiempo. También quisiera deciros algo, y este es un preliminar, un avance que os doy, porque dentro de poco comenzará una promoción bastante fuerte para que las iglesias se puedan enterar. Y es que vamos a comenzar un proyecto de formación, se llama Querigma Formación Frapam, y es un ministerio de educación para los líderes de las iglesias o pastores que no hayan tenido oportunidad de estudiar por un año. Es un proyecto que se basa en 4 módulos de estudio para todo un curso desde octubre a junio en 2 cuatrimestres. Que esos 4 módulos son conocer la Biblia, compartir la Biblia, vivir la Biblia y el pueblo de la Biblia. Y en esos 4 módulos vamos a estar viendo los aspectos más importantes de formación para el ministerio cristiano en el ámbito también de Málaga, pero se va a hacer todo por Zoom para que todos aquellos que podáis matricularos podáis hacerlo y tener la base y la formación necesaria para servir a nuestro Dios. Cualquier cosa podéis preguntarme sobre este tema también si es que os queréis matricular, pero iremos mandando información de todo ello, ya que a mí me toca dirigir ese ministerio. Vamos a orar, y vamos a orar pidiendo que Dios nos ayude a estar centrados en su palabra, a ser personas estables y bien fundamentados para proclamar el Evangelio y vivirlo como Él quiere. Y me gustaría que también pensáramos en nuestros mayores, que también son fuente de sabiduría, que han experimentado y vivido tanto sirviendo al Señor. Y hoy tenemos gente en nuestra iglesia que está delicada, hay hermanos ya mayores que están mal y tenemos que seguir también orando por ellos. Pero vamos a concluir así, pidiendo que Dios nos guíe a vivir en su palabra y a compartirla. Vamos a orar. Señor, te damos gracias de nuevo. Y te damos gracias por lo que hemos recibido, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque tu palabra es alimento a nuestras vidas, es nuestro pan. Tú nos diriges, tú nos muestras, sabemos que en ella tenemos dirección, en ella tenemos ese espejo donde podemos mirarnos para arreglar esas cosas que no están bien y podamos tener una imagen más acorde a Cristo. Ponemos delante de ti a la iglesia, a las iglesias, a los hermanos, a las familias que tenemos en Cristo, para que nos ayudes a estar bien formados, a crecer en ti, que bendigas a las personas mayores que tanto tiempo te han estado sirviendo y que ahora están delicadas, que les des también de tu fortaleza. Y Señor,
que estemos dispuestos, como un día dijo Zaqueo buscando al Señor, entra a casa, enséñame, muéstrame tu voluntad. Dios, haz tu obra en medio de nosotros y úsanos para que tu reino avance también en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Terminamos con una alabanza a Dios, una alabanza que se titula Zaqueo. Sí, Zaqueo pidió al Señor, invitó a Jesús que entrara a su casa, quería aprender de él. Invita a Jesús a que forme parte de tu hogar y aprender de él. Terminamos así, alabando a Dios, y Dios os bendiga mucho. Nos vemos el próximo domingo a las 12, culto presencial, pero también online para los que no podáis estar con nosotros. Bendiciones. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad, quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad, quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí, entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad, quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Entra
santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra